Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestro pequeño experimento colocando lombrices en las macetas. Ha pasado 2 meses desde que empezamos con este proceso y hasta el día de hoy vamos así. Como pueden fijarse, las plantas están creciendo normalmente. Lo único que estoy haciendo es un pequeño mantenimiento, limpiando la hierba, las hojas secas. He estado colocando el alimento cada 15 días, también colocando agua cuando ha sido necesario. Acá tenemos las bolsas que hemos conseguido en esta ocasión, también desperdicios de la cocina. Vamos a colocar nuevamente el alimento. Haremos el mismo procedimiento que la vez anterior. Quitaremos la hojarasca, removeremos la tierra que está en la superficie y colocaremos todo el alimento. Les indicaré si se puede observar alguna lombriz. Voy a meter la mano. Como pueden fijarse, aquí están las lombrices, pero se puede enfocar, miren. Están a todo alrededor. Miremos en esta otra planta que está aquí, pero se puede enfocar bien. Miren, lo importante es que tenemos lombrices. Esa es una buena señal que están creciendo. Bien, hice todo el procedimiento que he estado realizando durante todo este tiempo. A propósito, les dejaré el enlace de la parte 1 de esta serie de 2 videos. Retiré toda la hojarasca que estaba en la superficie, dejé así para que puedan observar. En este momento removeré todo el sustrato que está para cubrir todo lo que hemos conseguido. También les puedo mencionar que estuve observando muchas lombrices, también uno que otro cocón. Coloqué el sustrato sobre todo lo que conseguimos, también coloqué una capa de hojarasca, como pueden mirar. Seguiremos durante todo este proceso al menos unos 2 meses más, ya que el ciclo de reproducción de la lombriz es de 3 meses. Ahí podremos observar si las lombrices se han reproducido. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestro pequeño experimento colocando lombrices a las macetas. Ha pasado 3 meses desde que empezamos con este proceso y como se pueden fijar, las plantas han crecido. Aquí tenemos la uva que le colocamos un pequeño palo para que sirva de guía. También nuestra manzana está creciendo y los aretes están abundantemente, las ramas y las flores. Lo que tenemos aquí un pequeño inconveniente es con el geranio, ya que se estuvo enfermando de hongos, le aparecieron hongos. Es por ese motivo que nuestro geranio está con pocas ramas, porque estuve podando. Este día voy a reducir el sustrato ya que está demasiado. Con respecto al arete, lo que haré es podar, ya que está también tocando el sustrato. Y aprovechando esto, les comento que estuve revisando en el internet los cuidados de la uva. Se menciona que se debe mantener un solo tallo principal, así que lo podé. Miren, aquí está el corte que lo hice anteriormente. Y de la misma manera es con la planta de manzana que tenemos aquí. Esta planta de manzana lo sembré desde semilla, tiene aproximadamente 1 año y medio. No está injertada, es una planta normal. También realicé varios cortes, varias podas, no sé si pueda enfocar. Miren, aquí está uno, por acá está otro. Entonces lo que haré este día será podar nuestra planta de manzana, ya que como pueden observar este tallo está muy largo. Debemos mantenerlo a una misma altura. Estuve retirando el sustrato de esta maceta y les comento que me he encontrado con muchos cocones. Miren, ahí les junté los que encontré. También están muchas lombrices bebés, muchas lombrices pequeñas. Aparentemente las lombrices están creciendo muy bien, se están desarrollando muy bien, ya que hay muchos cocones. Entonces lo que haré en este instante, como les mencioné, es retirar un poco de sustrato, ya que está pegando a las hojas. Bien, he retirado el sustrato de nuestras 3 macetas. De la misma manera, como pueden fijarse, ya podé el arete, quedó así, miren. Igual la manzana está podada, no sé si alcancen a observar. Entonces quería indicarles algo. Estaba revisando y puedo indicarles que encontré muchas lombrices. Miren, así es como están. Igual está en nuestra planta de uva. Están internamente. Miren, hay de todo tamaño. Y les indicaré de nuestra planta de manzana, a ver cómo está. Aquí no he ingresado la mano aún, miren. Hay muchas lombrices. Todavía hay alimento lo más grande, lo sólido. Miren las lombrices. Ahí está otro cocón, miren.
Debe estar así en toda nuestra maceta. Este día colocaré nuevamente alimento en pequeñas cantidades a todas nuestras 4 macetas, ya les indico. Bien, he colocado nuevamente todo lo que trajimos, los vegetales y las frutas en pequeñas cantidades. Luego de eso pusimos un poco de hojarasca para cubrir. Como pueden fijarse, en nuestro geranio está reducido el sustrato. Veamos cómo nos va, esperemos que se recupere. Y como les comenté, encontré muchos cocones en todas las macetas. Esa es una buena indicación que no les afecta en nada a las lombrices y tampoco a las plantas. Eso sería todo por el día de hoy. Esperemos continuar, no sé, tal vez un mes más, 2 meses. Seguiremos con todo este proceso. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestro pequeño experimento colocando lombrices en las macetas de plantas. Ha pasado 5 meses desde que empezamos con este pequeño experimento y como pueden observar, las plantas se han desarrollado muy bien. A excepción de este pequeño geranio, recordarán que la última vez estuvo enferma de hongos y todavía no se ha desarrollado, la estamos recuperando. Con respecto a las demás plantas, el arete se ha desarrollado con normalidad. Y con nuestra uva, miren, aproximadamente tiene una altura de unos 60 centímetros. Y con nuestra manzana está todo creciendo normal desde la última vez que realizamos la poda. En todo este tiempo hemos estado colocando el alimento a nuestras lombrices cada 3 semanas aproximadamente en pedazos pequeños, como lo había indicado anteriormente. Con respecto a las lombrices, he estado revisando y hay muchas lombrices de todo tamaño y de la misma manera hay muchos cocones en todas nuestras macetas. Les voy a indicar para que puedan observar cómo están las lombrices, espero se pueda enfocar bien. Miren la cantidad de lombrices. Así está toda la maceta. De la misma manera están así en todas las otras plantas. Ya los he estado revisando. Si ustedes desean colocar lombrices en sus macetas, en sus plantas, recuerden que solo podemos utilizar las lombrices de pigias, las que se alimentan de material orgánico. En mi caso estoy utilizando las lombrices californianas. Algo que quería mencionar: las lombrices no se alimentan de plantas vivas, tampoco se alimentan de raíces. Al contrario, las lombrices ayudan a todo el sustrato de la planta, ya que crean cavernas internas que favorecen a todo el desarrollo de la raíz y favorecen al crecimiento de la planta en sí. A pesar de todos los cuidados que se les dé, cierto tipo de plantas llega a enfermarse, se llega a secar y se llega a morir. Nosotros en el vivero utilizamos abono, utilizamos lixiviados de lombriz. Cuando se requiere utilizamos fungicidas e insecticidas. A pesar de eso, ciertas plantas se llegan a morir. Es como el caso que tenemos aquí de este geranio. A pesar de todos los cuidados, todavía no logra recuperarse. Miren, está a un pequeño tamaño, todavía aparentemente está enferma. Y como pueden fijarse, nuestra uva ha crecido demasiado. Como lo dije anteriormente, está aproximadamente 60 centímetros. Lo que haré en este instante será sacar esta planta de uva, la voy a sembrar en otro lugar. Y aprovechando eso les indicaré cuántas lombrices podemos obtener de todo lo que hemos colocado, cuántas llegamos a recoger. Ya les indico cómo nos va. He retirado la planta de uva de la maceta, la sembré allá, espero se pueda enfocar. Miren, ahí está. Al inicio en esta maceta coloqué 30 lombrices. En todo este tiempo hemos logrado obtener aproximadamente 150 lombrices. En su mayoría están lombrices pequeñas. Como conclusiones puedo decir que las lombrices se desarrollan muy bien en este ambiente junto a una planta. De la misma manera las plantas se han desarrollado con normalidad. Si tienen alguna pregunta acerca de este tema pueden dejarla en la sección de comentarios, la responderé con mucho gusto. Esto sería todo por este día, muchas gracias y hasta la próxima.